Gracias, Anita. Muy buenas tardes a todos una vez más en nuestro ciclo del martes al colegio. Esta semana, puesto que se conmemora el 21 de mayo, hemos decidido hacer una pausa en lo que son las charlas de orden jurídico y nuevamente homenajear a nuestro héroe Arturo Prat con una charla de carácter histórico. Hoy día tenemos a nuestro expositor que ya ha participado con anterioridad en esta misma semana, a don Francisco Darmendrael. Él tiene una doble ventaja. La primera es que no es abogado y la segunda es que es periodista diplomado en estudios internacionales y estratégicos de la Universidad de Chile en conjunto con la Academia de Guerra y además es director del Instituto José Miguel Carrera. Por lo tanto, sabe de lo que está hablando. Hoy día, y naturalmente acorde a los tiempos que vivimos, se va a referir don Francisco a las figuras de Arturo Prat y Carmela Carvajal. Le hemos pedido especialmente en el colegio que incluya a doña Carmela Carvajal en el marco de las glorias navales que se conmemoran este día domingo, el día 21 de mayo. Sin más, entonces los dejo con Francisco Darmendrail. Adelante, Francisco, muchísimas gracias. Él va a exponer durante 30-35 minutos. Al cabo de su exposición, el que quiera hacer preguntas, por supuesto, está disponible el micrófono para que lo haga. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, estimado don Pedro Pablo. Quiero, en primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados de nuestro país por la instancia de poder exponer en el marco, como usted bien mencionó, en esta semana que se conmemora las glorias navales de nuestro país. La presente exposición, como usted también mencionó, va a abordar las figuras de Arturo Prat y de Carmela Carvajal, de su familia, y algunos aspectos también del combate naval de Iquique, que se conmemora justamente ahora, este sábado 21 de mayo. Voy a compartir pantalla, por favor, si es posible. No sé si ustedes pueden ver la pantalla. Se ve perfecto, sí. Agrándela nomás. Pantalla completa, por favor. Ya, está en pantalla completa. Ahí está correcto. Pues bien, como mencioné, voy a hablar básicamente de la figura de Arturo Prat y Carmela Carvajal y también de su familia, ¿ya? Voy a ir de manera didáctica, de tal manera que ustedes vayan conociendo a través de imágenes, de óleos, cómo era la familia, ¿verdad? ¿Cuál fue su aporte al país? Bueno, los padres de Arturo Prat fueron doña María José Chacón Barrios y don Agustín Prat Barril, ¿ya? Ellos tenían un negocio en Santiago Centro, por calle Bandera, muy cerca de la Plaza de Armas de Santiago. Esto es a mediados del siglo XIX. ¿Ya? Ellos tenían un negocio. Por desgracia, este negocio se incendia y quedan en el desamparo absoluto. Y un familiar de doña María Rosario Chacón, que tenía una hacienda en Ningüe, los lleva entonces a ese lugar para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Y hablando de la familia, lo que ustedes están viendo a continuación es una fotografía de la familia Arturo Prat, ¿ya? En detalle. Aquí ven a muchos miembros de la familia que se encuentra en el año 1871. Yo voy a nombrar algunos de los integrantes que están en esta lámina, no sé si ustedes la pueden ver bien. Están con algunas letras, ¿ya? Que voy a ir derechando a continuación. Aquí al centro está don Pedro Chacón Morales, que era el abuelo de Arturo Prat, ¿ya? En la letra B, por aquí, no sé si ustedes pueden ver bien en las fotografías del año 1871, está doña Concepción Barros Bustos, que era la abuela de Arturo Prat. Aquí en la letra C está el padre de Arturo Prat, don Agustín Prat Barril, ¿ya? Yo en la siguiente lámina voy a mostrar esta fotografía más en detalle. Doña Rosario Chacón Barrios, por la letra D, aquí, y los hermanos de Arturo. Y acá en la letra H, por aquí, está doña Carmela Carvajal. Esta fotografía, reitero, es del año 1871. ¿Ya? Y aquí está, en primer plano, gran parte de la familia de Arturo Prat Chacón. Aquí vemos justamente una fotografía ampliada de la que estaba mostrando recién de la familia Prat. Aquí doña Carmela Carvajal y aquí los padres de Arturo Prat. Bueno, después de este paréntesis,
como les mencioné, don Agustín Prat y doña Rosario Chacón deben mudarse a Ningüe, a esta hacienda que están viendo a continuación, que en el presente se encuentra en la región de Ñuble y corresponde al Museo Cuna de Prat. Es en este lugar, en esta hacienda de que data de la colonia, donde nació Arturo Prat Chacón la noche del 3 al 4 de abril de 1848. Esa noche debe ser llamada por urgencia la partera que se encontraba en Ningüe, Juana Daza, para justamente atender el parto de Arturo. Cabe señalar que doña Rosario Chacón ya había perdido 3 hijos, ya de fallidos embarazos, y se temía que Arturo pudiera ser el siguiente. Afortunadamente no fue así, ¿ya? De hecho, en sus primeras semanas, primeros meses, a Arturo se le aplican terapias de agua de mar, hidroterapia, agua de mar helada, para estimular su sistema inmunológico, ¿ya? La foto que ustedes ven acá, esta la tomé yo de las tantas visitas que efectuó a esta hacienda, es la habitación donde nació Arturo Prat, ¿ya? Y aquí otra imagen que vemos la hacienda en Ningüe. Como mencioné, es el Museo Cuna de Prat, y ustedes lo pueden visitar durante todo el año. Se encuentra en la comuna de Ningüe, actual región de Ñuble. La fotografía que ustedes ven acá es del año 1904 y muestra la hacienda, ¿no es cierto?, de Ningüe. Arturo Prat vivió aproximadamente un año en esta hacienda, ¿ya? Pero siempre recordaría con el tiempo su vivencia en este lugar, el campo, las actividades agrícolas, entre otros. Para el año 1849, es decir, al año de haber nacido ahí, Chile vivía una grave crisis económica. Por lo tanto, la familia Prat debe regresar a Santiago. Para ello, toman un velero desde Talcahuano hacia Valparaíso y desde ahí se trasladan a la capital. Se instalan en una chacra que se encontraba, quiero decir, en la actual comuna de Providencia. Ya tienen que considerar que Santiago, para el año 1849-50, era prácticamente una ciudad eminentemente agrícola. Siguiendo con los familiares de Arturo Prat, solamente para traer a colación, para contextualizar, aquí vemos a don Ricardo Prat Chacón, que apareció en la lámina anterior, hermano de Arturo Prat, que fue un empleado civil de la Armada de Chile y de la Gobernación Marítima de Valparaíso. Pues bien, Arturo Prat llega a Santiago y en su minuto este niño no tenía intenciones de ingresar a la Armada, ¿ya? Como cualquier niño, ¿no es cierto?, hace travesuras, ingresa a la educación secundaria, pero los acontecimientos familiares, la enfermedad que empieza a quejar a su padre, don Agustín Prat, obligan a Arturo a tener que asumir ya el papel como segundo padre, ya, de trabajar. Y además que no tenía muchas oportunidades educacionales, ¿ya? Hay que recordar, disculpen que mencione esto, que Arturo Prat venía de familia de clase media, ¿ya? No venía de una familia de abolengo. No es el caso como, por ejemplo, de Bernardo Higgins o José Miguel Carrera, que sí venían de familia aristocrática. Arturo Prat venía de una familia de clase media típica del Chile de mediados del siglo XIX. Por lo tanto, ingresa a la escuela naval con el fin de mejorar su futuro y el de su familia, por cierto. La fotografía que ustedes ven acá es del año 1858 y muestra a un niño de Arturo Prat de 10 años junto a su mejor amigo Luis Uribe y su tío, un destacado abogado de la época, Jacinto Chacón. Quiero aclarar que esta imagen no corresponde al primer día de la escuela naval, porque en muchas fuentes se señala eso y no es así, ¿ya? Lo que sí es cierto es que corresponde a la primera imagen, aparentemente, de Arturo Prat en su infancia. Bien, aquí vemos a Arturo Prat, para que se ubiquen. Él es Arturo, él es Luis Uribe, y aquí su tío Jacinto Chacón, un destacado jurista de la época. Arturo Prat entonces ingresa a la escuela naval, bueno, y obviamente desde el primer momento muestra, ¿no es cierto?, un espíritu de superación y de aprender. Un niño muy curioso, una persona que le gustaba mucho instruirse. Bueno, tras los años respectivos de instrucción, Arturo Prat egresa a la Escuela Naval como guardia marina, ¿ya? Y la fotografía que ustedes ven del año 1864, ya con su uniforme de guardia marina, Arturo Prat, joven marino, que tendría su bautismo de fuego a muy temprana edad, porque en 1865 estalla
el conflicto contra España, la guerra contra España. Por lo tanto, Arturo Prat ve acción en este conflicto en el combate naval de Papudo, que enfrentó a la corbeta chilena Esmeralda contra la entonces goleta española Covadonga, que curiosamente ambos buques se enfrentarían juntos en los sucesos del 21 de mayo de 1879. Lo que ustedes ven acá es una fotografía que se tomó en Lima, el año 1864, un joven Arturo Prat, junto a Luis Uribe y Carlos Condel. ¿Ya? Con el tiempo, esta generación, este curso, se denominaría el curso de los héroes. ¿Ya? Por los héroes, ¿por qué? Porque todos ellos tendrían protagonismo en las campañas navales de la Guerra del Pacífico. Pues bien, Arturo Prat ya egresa, ¿no es cierto?, de la Escuela Naval, etcétera, se radica en Valparaíso, y en estas tantas tertulias decimonónicas o del siglo XIX, como se llama, que se efectuaban en la ciudad Puerto, conoció a doña Carmela Carvajal Briones. ¿Ya? Es muy importante esta ponencia que estoy desarrollando porque siempre se habla de la figura de Arturo Prat y poco se habla de ella. ¿Ya? Doña Carmela Carvajal era una mujer excepcional para la época porque tenía un amplio nivel cultural. ¿Ya? Dominaba muy bien el inglés y el francés y, como mencioné, también tenía un amplio bagaje cultural. Doña Carmela Carvajal nació en el año 1851, ¿ya? Y conoció a Arturo Prat en estas tertulias, ¿ya? Donde se discutía asuntos de política, de sociedad, etc. Bueno, se enamoran y posteriormente, el 5 de mayo de 1863, contraen matrimonio en la desaparecida iglesia del Espíritu Santo Valparaíso. La fotografía que ustedes ven acá es del templo que data del año 1865. ¿Ya? En este lugar contraen matrimonio la pareja. Cabe señalar que en el caso de doña Carmela Carvajal, tuvo su crianza en la casa de su hermano José Jesús, ¿ya? Quien a su vez estaba casado con doña Concepción Chacón, tía materna de Arturo Prat. Y este nexo entre ambos permitió justamente que se diera este encuentro. Cabe señalar que en el caso del matrimonio con doña Carmela Carvajal, Arturo Prat siempre tuvo un trato equitativo, ¿ya? No, él no veía como la esposa de o a la sombra del marido, sino que siempre fue ecuánime. Estoy señalando esto porque era algo muy excepcional en la época donde imperaba muy fuerte el machismo, ¿ya? Es decir, que el marido fuera siempre más que la señora, independiente del estrato social. ¿Ya? Pero Arturo Prat tuvo esa diferencia. Y como mencioné, doña Carmela Carvajal era una dama excepcional con un alto nivel cultural. Ellos asistían muchas veces a tertulias y efectuaban sesiones de espiritismo. ¿Por qué menciono esto? Porque en un libro de un autor que anda circulando por la biblioteca de nuestro país, un escritor, señala que supuestamente la virtud que tenía Arturo Prat, excepcional, era de hacer sesiones de espiritismo, y no es así. Efectivamente, Arturo Prat, junto a doña Carmela Carvajal, efectúan estas sesiones de espiritismo, pero lo hacían para contactarse con su padre fallecido, en este caso, y su hija fallecida Concepción, que voy a mencionar más adelante. ¿Ya? Pero la práctica del espiritismo era común en esa época. Muchos jóvenes de la burguesía lo hacían en estas tertulias, por lo tanto no era algo excepcional. Lo que ustedes están viendo acá es una réplica del traje que utilizó doña Carmela Carvajal en su diario vivir. ¿Ya? Es un traje de finales del siglo XIX que se compone con una falda, con un miriñaque y una blusa, y que se encuentra expuesta en el Museo Cuna de Prat en Ningüe. También podemos apreciar algunos objetos personales que pertenecían a doña Carmela Carvajal, unas tazas de té que, ¿no es cierto?, están expuestas en los museos que estoy mencionando. Muy bien, doña Carmela y don Arturo tuvieron en principio una hija que se llamaba Concepción, pero que desgraciadamente falleció a los pocos meses de nacer. Pero posteriormente la vida les dio una segunda oportunidad y tuvieron como hijos a doña Blanca Estela y Arturo Héctor Prat Carvajal. ¿Ya? Una fotografía de ellos años después del año 1879. Arturo Prat constantemente estaba fuera de casa, ¿ya? Y por todo esto, y quizás también viendo la preocupación que tenía doña Carmela Carvajal de su vida, etcétera, él decide cometer una tarea que tenía pendiente consigo mismo, que era estudiar Derecho, motivado principalmente por su conciencia social. Arturo Prat entonces ingresa a estudiar Derecho a la Universidad de Chile,
por ahí por el año 1871, 72. ¿Ya? Cabe señalar que sus estudios en Derecho no fueron de manera presencial, sino que de manera por tuición. ¿Ya? Tuvo que efectuarlo embarcado, lo que no era una tarea fácil en la época. ¿Ya? Con este asunto de las cuarentenas, las pandemias que hemos tenido, la mayoría de los estudios se han tenido que hacer por Zoom, ¿no es cierto? Como lo estamos haciendo ahora, posiciones por Zoom. Imagínense en esa época, donde no existía la tecnología para estudiar a distancia. Tenía que ser todo bajo formato de tuición. Arturo Prat, enmarcado y todo, logró ingeniárselas para poder estudiar Derecho y logra finalmente titularse de abogado el 31 de julio de 1836. En principio fue designado ayudante de la Gobernación Marítima de Valparaíso y sentó las bases del Código Marítimo. Pero lo principal es su obra, su obra de tesis, que fue Observaciones a la Ley Electoral Vigente. Esta tesis ustedes la pueden encontrar en el sitio Memoria Chilena, la pueden descargar. Es una obra muy interesante porque da luces de cómo era el contexto sociopolítico electoral de mediados del siglo XIX. En esta tesis, Arturo Prat defiende el secreto sufragio y criticaba a los sistemas de partidos políticos de entonces. ¿Ya? Esa tesis ustedes la pueden localizar de manera íntegra en el sitio Memoria Chilena. Solamente estoy dando un vistazo general por motivo del tiempo. Aquí ustedes pueden ver una gaceta de los tribunales de justicia que perteneció a Arturo Prat y que se encuentra en el Museo Cuna de Prat. Es importante destacar justamente la faceta de abogado que tenía Arturo Prat y por eso que los 21 de mayo se conmemora, mejor dicho, el Día del Abogado, en honor justamente a Arturo Prat. Bueno, doña Carmela Carvajal quería, esto no es un secreto, ella quería que Arturo Prat se dedicara al ejercicio del derecho y dejara la Armada porque tenía temor de que si estallase un conflicto, Arturo Prat tenía que ir al frente, ¿ya? Y siempre le manifestó ese reparo, ¿ya? De esa preocupación que tenía ella de que Arturo, si es que hubiera un conflicto, hay un micrófono está abierto, no partiera al frente. Pues bueno, el año 1879 estalla la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia. Arturo Prat estaba llegando a una comisión y entonces se pone a disposición para contribuir, ¿no es cierto?, a las fuerzas chilenas que están entrando en conflicto, en este caso, por supuesto, a la Armada. Doña Carmela Carvajal tenía, ¿cierto?, sus temores, ¿verdad?, de que le pudiera pasar algo. Como dije, en su momento ella quería que dejara la Armada para dedicarse por entero al tema del derecho. Pues bien, se dan los sucesos del 21 de mayo de 1869. Arturo Prat en este enfrentamiento, en el combate naval de Iquique, cae, ¿no es cierto?, deja su vida aquella fatídica y gloriosa jornada. Es importante destacar, voy a ser muy breve en este pasaje, que el combate naval de Iquique se da en el contexto del bloqueo que estaba sometiendo la Armada al entonces puerto peruano de Iquique, bloqueo que comenzó el 5 de abril de 1879. De hecho, como dato curioso, fue el mismo Arturo Prat quien notifica a las autoridades locales de Iquique de este bloqueo y serían estas mismas autoridades, este mismo grueso, ¿no es cierto?, de las fuerzas peruanas que abrirían fuego contra la Esmeralda aquel 21 de mayo de ese año. ¿Ya? Y hay que destacar también que los sucesos del 21 de mayo no solamente se dan en Iquique, sino que también en Punta Gruesa. Por eso se aclara, ¿no es cierto?, que no fue una derrota, fue una victoria de la Fuerza Naval Chilena, ¿ya? Porque en Punta Gruesa se logró encallar al poderoso blindado de Independencia y en Iquique ganamos un héroe, o los héroes, la tripulación de la Esmeralda, ¿ya?, contra el monitor Huáscar. Aquí ustedes ven un óleo de Somerskens, la Esmeralda tras sufrir el tercer espolonazo que provocó su hundimiento, y aquí el monitor Huáscar que ustedes lo pueden visitar en Talcahuano, en la segunda zona naval. Pues bien, aquí estamos viendo justamente el lugar donde cayó Arturo Prat, que se encuentra un monolito, ¿verdad?, en la cubierta del monitor Huáscar. Quiero hacer una aclaración. Yo sé que ustedes se estarán preguntando por qué puse esto aquí. Bueno, yo me enteré hace poco, investigando y consultando con expertos, que en honor a la verdad, Arturo Prat no cayó aquí. Cayó muy cerca de esta torre de coles. Lo que ustedes ven acá es una torre de coles,
Se llama así en honor a su inventor, Hobbs, ya un inglés. ¿Ya? Y estos cañones, que no son de la época, estos son copias, los cañones originales no están ahí, eran cañones Armstrong de 300 libras. Imagínense, en medio del enfrentamiento, estos cañones abriendo fuego a quemarropa contra la cubierta de la Esmeralda, cuando el Huáscar acometía los espolonazos. Imagínense, primer espolonazo del Huáscar, estos cañones provocaron aproximadamente unos 40 muertos en la cubierta de la Esmeralda. En el segundo espolonazo igual, porque era el espolón del Huáscar, aparte de colisionar el buque, abría fuego contra la cubierta. Las crónicas decían que era un matadero la cubierta de la Esmeralda. Incluso los marinos sobrevivientes se resbalaban con la sangre que quedaba en cubierta. Y en medio de todo eso, Arturo Prat materializó este abordaje. ¿Ya? Disculpen lo descarnado que le cuento, pero para que se haga una idea cómo fue el enfrentamiento. Y cuando Arturo Prat estaba llegando a este sector que está aquí, con la flecha, no sé si ustedes pueden ver, donde está esta línea, es donde cae abatido, ¿ya? Pero me informaron algunos expertos que como no podían instalar el monolito en este sector, lo instalaron aquí, ¿ya? Pero fue en este sector aproximadamente donde Arturo Prat cayó aquel 21 de mayo, ¿ya? Y cada 21 de mayo se realizan ceremonias de homenaje, ¿no es cierto?, en este sector del Huáscar. Y hay que señalar también que el Monitor Huáscar es un santuario porque ahí fallecieron muchos chilenos y peruanos. Fue en este monitor donde cayó Miguel Grau en el combate naval del Gamos, falleció Thompson. Al año siguiente, Sargento Aldea, quien falleció también en el combate de Iquique. En fin, si ustedes tienen la posibilidad de ir a Talcahuano a visitar el Monitor, vayan, porque en realidad es un museo flotante, uno de los más antiguos del mundo, y está muy bien conservado. Incluso amigos que tengo del Perú han reconocido este hecho que está bien conservado. Aquí, simplemente para contextualizar, el hundimiento de la Esmeralda, ¿no es cierto? Eh, Como mencioné, de los 190 tripulantes que tenía la Esmeralda, sobrevivieron aproximadamente 49, ¿ya? Que fueron recogidos por la tripulación peruana del Huáscar. Y aquí, este reloj de la Esmeralda que se conserva en el Museo Marítimo de Valparaíso, marcando las 12:10 de aquella fatídica jornada. Y por supuesto, Arturo Prat fue objeto de diversas alegorías, diversos óleos que dieron cuenta de este hecho. De hecho, Benjamín Vicuña Maquena bautizó este hecho como un semidios, Arturo Prat como un semidios, ¿ya? Por lo que había realizado en Iquique. Solamente para mostrarle un poco, este es el parte del teniente primero Luis Uribe al comandante Javier Molinas, que notificaba justamente la muerte de Arturo Prat Chacón en el combate naval de Iquique. Este documento ustedes lo pueden encontrar en el Museo Marítimo de Valparaíso, ¿ya? Esta es una de las primeras pruebas de lo que sucedió el 21 de mayo. En los hechos, la noticia del combate naval de Iquique se dio a conocer con lujo y detalle 3 días después de los hechos, porque en ese minuto no existía, como ya tenemos la tecnología, sino que iba llegando la información por el telégrafo, ¿ya? Iba llegando de manera espaciada, por lo tanto, la gente no sabía lo que estaba pasando en Iquique, sino hasta el 24 de mayo. Y la gente salió a las calles, pidió al presidente Aníbal Pinto en ese momento que saliera al balcón de la Moneda para que pudiera, ¿no es cierto?, expresar su patriotismo. Disculpe, señor don Francisco, por favor, el que tiene prendido su micrófono, apáguelo, por favor, una señora que se ríe. Muchas gracias. Bien, no hay problema. Y bueno, uno de los actos más importantes, a mi juicio, que se da posterior a los sucesos de Iquique, es esta carta que envía Miguel Grau a doña Carmela Carvajal Ríos de Prat, ¿ya? Esta carta ustedes la pueden encontrar en diversos sitios. Yo la traje, no sé si pueden leerla entera, pero yo quise traer a colación porque aquí da cuenta de la hidalguía de Miguel Grau. Por algo fue nombrado Caballero de los Mares, ¿ya? Él tenía en su poder el traje, ¿no es cierto?, de Arturo Prat, de capitán, y la espada de abordaje. Tenía un valor muy importante porque la espada no fue rendida. Por lo tanto, era un tesoro muy importante para Miguel Grau, un trofeo de guerra, quiero decir. Pero aún así, le escribe una carta a doña Carmela Carvajal dando cuenta de los sucesos de Iquique, expresando su pésame, por cierto, y entregando las pertenencias de Prat a ella, ¿ya? Por tiempo no voy a leer toda la carta, pero posteriormente doña Carmela Carvajal le envía, ¿no es cierto?, una respuesta a don Miguel Grau,
acusando agresivo de este mensaje y las pertenencias de Arturo Prat. Es un hecho que, de alguna manera, bueno, ustedes pueden poner la definición que estimen, pero sin duda habla de lo caballero que era Miguel Grau, ¿no es cierto? Entendiendo el contexto en que se dio los sucesos de Iquique. Cabe señalar que Miguel Grau fallece en el combate naval del Gamos el 8 de octubre de 1879 y sus restos serían repatriados al Perú años después por parte de nuestro país. Así entonces doña Carmela Carvajal recibe la espada, ¿no es cierto?, de Arturo Prat y sus pertenencias, el traje que utilizó él en el momento del abordaje. No sé si usted alcanza a leer un poco de la carta, que es un extracto de la carta de doña Carmela Carvajal. Vamos a ver a continuación un par de fotografías familiares, ¿ya?, para que ustedes se hagan una idea de lo que fueron los descendientes de Prat y de doña Carmela Carvajal. Aquí vemos a Arturo Prat Carvajal, niño, ¿no es cierto?, aquí de blanco, acompañando los restos de su padre Arturo Prat y del sargento Aldea y del teniente serrano Comba Valparaíso en el año 1888. A ver, cabe señalar que tras los sucesos de Iquique, gracias a la generosidad de Eduardo Llanos, un español que se encontró en Iquique, sepultaron los restos de Prat ahí. De lo contrario, habrían quedado abandonados. Y en 1888 se decide traer los restos de Iquique hacia este monumento que se encuentra en Valparaíso, Monumento al Cerves. Aquí vemos a Arturo Prat Carvajal, que ya les voy a contar después más sobre él, aquí al centro. Aquí vemos otra fotografía de la familia Prat. Aquí doña Carmela Carvajal ya en su madurez, ¿no es cierto?, junto con algunos de sus nietos, y aquí al fondo Arturo Prat Carvajal, hijo de Arturo Prat. A diferencia de su padre, Arturo Prat Carvajal no ingresó a la Marina, pero sí estudió Derecho. ¿Ya? Fue un connotado abogado de principios del siglo XX, incluso ocupó un cargo de gobierno en el gobierno de Juan Esteban Montero, y acompañaría a doña Carmela Carvajal, su madre, hasta los últimos días. ¿Ya? Aquí vemos otra fotografía de doña Carmela Carvajal junto a sus nietos en el año 1917. Después de los sucesos de Iquique, doña Carmela quiso mantener un bajo perfil. Ya no quería exposición mediática, no quería que la prensa, que por cierto era bastante en esa época, paréntesis. Uno pensará que siglo XIX, la prensa escrita era muy poca, no, todo lo contrario, había muchos medios ya de comunicación. ¿Ya? Y deseaban conocer a doña Carmela Carvajal, querían saber su opinión sobre Iquique. Ella trataba de mantenerse lo más lejos posible de la exposición pública. De hecho, cuando se inaugura este monumento a los héroes de la Marina en Valparaíso, ella no existe. Ya trataba de mantenerse lo más cauta posible de toda esta atención. Aún así, conocemos, gracias a estas fotografías, lo que fue sus últimos años y también, por cierto, de sus nietos y descendencia. Quiero compartir con ustedes también otra fotografía de doña Carmela Carvajal junto a sus nietos Arturo Gaga Prat y Arturo Prat, perdón, Stauchen, en el año 1916. La comparto con ustedes, al colegio y a los que están viendo, porque yo entiendo que estas fotos no son muy conocidas, ¿ya? Al menos no tienen la masificación que debería darse, ¿ya? Doña Carmela Carvajal. Ella tuvo la desgracia de que se le incendió su vivienda años después, ¿ya? Y perdió casi todo. Afortunadamente logró salvar la espada y los trajes de Arturo Prat de esta catástrofe. Lo que voy a mostrar a continuación es un reportaje que efectuó la revista Sucesos, que era una revista de sociedad de principios del siglo XX, y debe ser una de las pocas veces, si no me equivoco, en donde doña Carmela Carvajal acepta que la prensa entre a su casa. ¿Ya? Este es un extenso reportaje que efectuó esta revista, y donde efectivamente muestran su vivienda, sus pertenencias, su patrimonio familiar, y ella habla, ¿no es cierto?, ofrece unas cuñas, unos testimonios, ¿ya? Cuñas, lenguaje periodístico, a este medio de comunicación. Este documento usted lo puede encontrar de manera íntegra en Memoria Chilena. De ahí lo saqué. ¿Ya? Y en este reportaje muestran, como ustedes pueden ver, a doña Carmela Carvajal, ya su madurez, la fotografía que les mostré antes de Arturo Prat Carvajal, Jacinto Chacón, Luis Uribe,
Entonces, esto es interesante porque justamente hace una excepción a esta suerte de aislamiento que quería hacer doña Carmela. Por supuesto, doña Carmela Carvajal también fue objeto de muchos homenajes, aunque ella no lo buscaba, muy humilde ella, muy de bajo perfil. Pero aún así, cada 21 de mayo se acercaban diversos vecinos, ¿no es cierto?, a efectuarle diversos homenajes como por respeto a su persona. Aquí vemos un desfile civil frente a la casa de ella, pues, que se encontraba en la calle Gay de Santiago, ¿ya? Esta imagen, este reportaje que le estoy mencionando de la revista Suceso. Aquí hay un desfile de Boy Scouts, ¿ya? Que desfilaban justamente frente a su morada. Como mencioné, ella fue objeto de múltiples homenajes, ¿ya? Sin buscarlo. Pero la gente lo hacía de manera espontánea, porque aunque ella no lo quisiera, estaba muy bien valorada, ¿ya? Aquí vemos otra perspectiva, otra fotografía de este reportaje. Aquí al fondo, Carmela Carvajal y el desfile de los Boy Scouts en honor a Carmela Carvajal. Quizás a mi juicio, guardando las proporciones del caso, uno de los homenajes más importantes vino del Perú. Fue cuando el capitán de navío, Julio Huaycochea del Perú, fue a su casa y le hizo un homenaje. Le entregó ¿no es cierto?, su respeto, unas ofrendas florales, y manifestándole que el Perú se solidarizaba con Chile por medio de su visita, y que reiteraba de alguna manera el acto que había hecho Miguel Grau con ella años antes, cuando fue los sucesos de Iquique. Ya, aquí vemos a doña Carmela Carvajal al centro, no sé si ustedes pueden ver, estoy indicando acá con la fecha. Aquí vemos al capitán peruano, ¿no es cierto?, Julio Huaycochea. Aquí vemos a Arturo Prat Carvajal nuevamente, al resto de su familia, y aparte de la delegación naval del Perú. ¿Ya? Esta fotografía sin duda es muy simbólica, es muy importante. ¿Ya? Yo sé que muchos no saben de esto, salvo por supuesto los entendidos en la materia y a los que me siguen en redes sociales, que por cierto le he posteado muchas veces, pero esta fotografía para mí simboliza justamente lo que estaba contando en esta ponencia, que a pesar del tiempo no hay rencor y que de alguna manera el Perú, ¿no es cierto?, ofrecía sus respetos a doña Carmela Carvajal por los sucesos de Iquique. Aquí vemos, ¿no es cierto?, a doña Blanca Estela Prat Carvajal en su juventud, hija, ¿no es cierto?, de doña Carmela Carvajal. Deseo mencionar como dato adicional que, por desgracia, doña Carmela Carvajal sufre angina y fallece el año 1931, provocando, ¿no es cierto?, un hondo pesar en todo el país. ¿Ya? Cuando se supo el deceso de ella, sin duda que golpeó mucho en la masa, en la opinión pública, por cierto, y provocó un duelo nacional y hondo pesar por lo sucedido. ¿Ya? Aquí vemos, solo voy a mencionarlo nomás a Arturo Prat Carvajal, aquí lo vemos en su etapa de infancia, a los 11 años Valparaíso, y aquí en el año 1921. Ya como mencionó, ocupó alguna vez un cargo de gobierno, como ministro de Estado, fue un destacado abogado de principios del siglo XX, y a diferencia de Arturo Prat, no ingresó a la Armada, pero sí se dedicó al derecho. ¿Ya? Un abogado muy reputado en la época. Pues bien, voy a compartir pantalla. Quise, por medio de esta ponencia, voy a encender mi luz, un momento. Quise, por medio de esta conferencia, ¿verdad?, poder contarles algunos pasajes de Arturo Prat y de doña Carmela Carvajal, ¿ya? Por medio de imágenes, por medio de esta retrospectiva, y también recordar los sucesos del 21 de mayo de 1879, porque tomando como referencia la arenga de Prat, que aunque la contienda sea desigual, nunca hay que arrear el pabellón. Tiene que considerar que la edad promedio de la tripulación de la Esmeralda era de 16 años, eran muchos niños que fallecieron en Iquique. Por lo tanto, es importante recordar este acontecimiento, ¿ya? Porque nos hace bien como sociedad, nos hace bien como país. Reitero mis agradecimientos al Colegio de Abogados y bueno, quedo atento en estos minutos para alguna consulta o comentario de lo que expuse. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Tengo una pregunta aquí que nos ha llegado por el chat, que la formula don Jaime Larraín. ¿Qué pasó con los prisioneros de guerra
que fueron rescatados por los nobles vencedores del Huáscar. No sé si tengas antecedentes de qué pasó con los sobrevivientes que cayeron al mar. Sí, bueno, efectivamente, los prisioneros de la Esmeralda fueron tomados por la tripulación, pero no el Huáscar, y tiempo después fueron objeto de un intercambio de prisioneros. ¿Ya? La Armada hizo un intercambio con prisioneros que tenían del Perú, con los prisioneros que tenían de la Esmeralda. No me acuerdo exactamente el momento, pero fue un intercambio de prisioneros. ¿Ya? Algo que sería una tónica. Cuando hay prisioneros de un lado u otro, se realizaban intercambio de aquello. Muchas gracias. Una cosa que me ha llamado la atención y que ya la había oído antes es que Arturo Prat estudió Derecho a distancia en una época en que no existía Zoom. ¿Y cómo se hacía eso en esos tiempos, en un lugar distante? ¿Le llegaba correspondencia? ¿Lo hacía por libro? ¿Cómo daba los exámenes? Me interesa por lo difícil que creo yo que es estudiar Derecho ya presencial, hacerlo en esa época a distancia. Creo que si se puede ahondar sobre ese punto, te lo voy a agradecer. No, al contrario. Bueno, efectivamente, Arturo Prat ingresa a estudiar Derecho a la Universidad de Chile, pero él no lo hizo presencial, sino que bajo un formato de tuición, un tutor. Tutor, ¿no es cierto?, le indicaba como las directrices y él estudiaba embarcado con los libros, ¿ya? Que eran grandes apuntes, y tenía que estar estudiando en los pocos ratos libres que tenía, porque constantemente tenía que estar participando en los ejercicios que estaba en la Esmeralda o en los ejercicios navales, y toda a distancia. Ya nunca estuvo en una sala de clase como el resto de sus compañeros. Ya fue una excepción. Ya, no era algo que otros estudiantes pudieran optar. Él pudo hacerlo justamente por temas laboral. De hecho, Arturo Prat fue el primer oficial de la Armada en titularse de abogado, lo que sentó un precedente. Ya, que un oficial activo pudiera estudiar Derecho era toda una proeza. Ya, era toda una proeza porque nunca estaba estático en un solo lugar. Siempre tenía que estar cambiando de destino y eso imposibilitaba poder cursar sus estudios. Tanto sí que al momento de titularse de abogado, de rendir su examen, quiero decir, para ser abogado, él tenía fijada una fecha en la excelentísima Corte Suprema, ¿ya? Y en ese minuto tiene que considerar que era difícil trasladarse entre Valparaíso a Santiago, porque él estaba en Valparaíso. Se trasladó a Santiago a la fecha indicada y cuando se traslada, cuando llega a la Corte Suprema, le avisan que no pueden tomar el examen, ¿ya? Y Arturo Prat insiste que tiene que tomarse ese día porque no podía otra fecha, porque siempre estaba embarcado, siempre estaba ocupado, ¿ya? Y finalmente accede a su petición y logra rendir el examen y posteriormente se titula abogado, ¿ya? Todo lo hizo en un formato de tuición. Un tutor, ¿no es cierto?, le indicaba, ¿no es cierto?, en este caso, los directrices que tenía que seguir en estas materias. Y por supuesto, eran materias bastante extensas, ¿ah? Imagínense, estudiando ahí, navegando, estudiando los apuntes, era complejo, ¿ya? Y otra cosa también, sus compañeros, sus camaradas siempre lo miraban de manera extraña, en cierta forma, porque era anómalo en ese minuto, ahora no, pero en ese minuto, 1870, 71, que un oficial activo estuviera estudiando, ¿ya? No era algo normal. Arturo Prat quizás, si vemos elementos excepcionales, fue una excepción, fue algo extraordinario, porque aparte de eso, él hacía clases, él fue profesor, le enseñaba a los obreros a leer y escribir, por ejemplo, en paralelo. Imagínense, o sea, aparte de eso, enseñándole a los obreros a leer y escribir. A mí al menos es algo extraordinario, tomando en cuenta el poco tiempo que él tenía para estas cosas. Y aparte, dedicarse a su familia. Eso explica, va a parecer un dato muy curioso, ¿ah? Pero fue así, que tuviera alopecia. Imagínense, cuando Pratt cayó en Iquique tenía 31 años y ya estaba con alopecia. ¿Y por qué le dio eso? Por estrés. Porque tenía que terminar su estudio en Derecho, tenía que dedicarse a su familia y a la Armada. Todo eso le provocó crisis de estrés. Pero él siempre quería ir un paso más allá del resto. Quería aprender, quería conocer. Por eso que, eh, claro, en esa época se vio como algo extraño y por eso un ejemplo en ese sentido de superación. De hecho, disculpen que me explaye don Pedro Pablo, pero eso para aclarar ciertos conceptos. ¿Quiénes comenzaron con la veneración a Arturo Prat? ¿Quiénes comenzaron con los homenajes a Arturo Prat? Uno pudiera pensar que fue la Armada, y no es así. No, 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 no. Fueron los maestros de escuela. ¿Por qué?
por lo que estaba comentando recién, porque ellos, a finales del siglo XIX y principios del XX, los profesores me refiero, profesores, estudiaron la figura de Arturo Prat, más allá de lo que pasó en Iquique. Estudiaron lo que estoy comentando ahora, cómo él se aplicó, cómo él enseñaba, ¿no es cierto?, a estos obreros a leer y escribir, cómo él contribuyó al ámbito jurídico. Eso poca gente sabe, salvo ustedes, por supuesto, los que están presentes, lo que ustedes mejor que nadie, pero eso poca gente lo sabe. Y eso, y todo lo anterior lo tomaron estos maestros de escuela y comenzaron a estudiar a Arturo Prat. ¿Y cómo lo homenajeaban? En Valparaíso realizaban desfiles improvisados frente al monumento a la Marina. Estoy hablando a principios del siglo XX. Desfile improvisado, desfilaban, hacían homenaje, etc. Y las autoridades de gobierno, como vieron tanto fervor por él, fue entonces que se oficializó el 21 de mayo como Día de las Glorias Navales, que fue por mediante una ley en el año 1915. No fue la Armada, si alguien está de la Armada que me perdone, pero fueron los maestros que comenzaron con este objeto de veneración de Arturo Prat. Y de ahí después, a nivel de Estado, es que se oficializa este feriado del 21 de mayo, el año 1915, para que ustedes vean cómo son las cosas. Entonces, ellos toman a Arturo Prat como modelo a seguir. Un hombre estudioso, un hombre que a pesar de todo luchó contra la adversidad, hasta el último día, hasta los sucesos de Iquique. ¿Me entienden? Por eso, si ustedes tienen tiempo y entran, por ejemplo, a sitios como Memoria Chilena, van a encontrar muchos artículos del año 1900, 1910, donde se estudia Prat. Los profesores estudian detalladamente cómo era su vida, qué pensamiento tenía, etcétera, porque era un objeto de estudio y de veneración. Eso explica por qué el 21 de mayo es feriado, eso explica por qué los colegios durante muchas décadas se enseñaba, no sé ahora cómo está, pero se enseñaba los sucesos del 21 de mayo y de Arturo Prat. Al menos durante muchas décadas los colegios, las mallas, se enseñaba bastante el tema, porque más allá del ámbito naval, Arturo Prat como persona, como ser humano, como espíritu de superación, los profesores lo veían como un ejemplo a seguir. Me explayé, pero quería aclarar este tema porque sé que hay mucha confusión sobre el tema. Muchas gracias, sí, yo eso no lo sabía. Don Pablo Alarcón, el secretario de nuestro consejo, pregunta si sabes la anécdota que se produjo cuando recibió su título de abogado. Yo no sé si tú estés enterado de ese detalle. Y Bueno, si la no, le verdad es que, pedimos a Pablo que la cuente. No, bueno, por favor, Pedro Pablo. Nuestro expositor yo creo que la conoce. Cuando ingresa a recibir el título. bueno, entiendo que pasaron muchas Sí, cosas. oficial. No sé cuál se refiere, pero quizás se refiere a cuando tuvo que entregar la espada, ¿cierto? Exacto. Sí. Bueno, ustedes saben que hay códigos, ¿no es cierto? Tanto en las Fuerzas Armadas en este caso, o en este caso, el ámbito de la excelentísima Corte Suprema. O sea, la única vez que Arturo Prat tuvo que rendir la espada fue cuando se tuvo que titular de abogado. Incluso hay una litografía que tengo en internet, la tengo en mis archivos, del destacado ilustrador nacional Luis Fernando Rojas, que él hizo muchas caricaturas, muchos dibujos de la época, donde muestran a Arturo Prat con su tenía de capitán, ¿no es cierto?, de gala, entregando la espada antes de entrar a la sala. Fue la única vez en su vida que tuvo que rendir la espada, esta vez ante una autoridad civil. Porque como ya les conté, en Iquique nunca se rindió. Esa espada nunca se rindió. Esa fue la única vez que tuvo que entregar su espada para poder rendir el respectivo examen. No podía entrar con eso. Y eso, por eso era muy, muy interesante este fenómeno de Prat en su momento, que un oficial activo de la Armada, en este caso, se titulara de abogado. Era algo totalmente... Nadie de los que estaba presente había tenido un precedente. ¿Entiendes? Y eso sí que es precedente. Incluso, don Pedro Pablo, gracias a Francisco por la respuesta. Creo haber leído respecto a esta anécdota que habría dicho don Arturo Prat que las armas se debían inclinar al derecho y que por eso en entonces atendido a aquello y estaba recibiendo y se estaba convirtiendo en ese instante como abogado, fue que entregó su espada, recibió su título, salió de la oficina al pleno y nuevamente portó su espada. Es la única vez en su vida que tuvo que entregar su espada, en este caso para poder titularse de abogado, y creo que es una virtud que hay que destacar. Eso es muy importante, que haya podido ser abogado, primer oficial, de ser jurista, así que por eso el día del 21 de mayo es el día del abogado, abogada. De los abogados y abogadas, sí. Y en ese sentido,
yo sé que el año pasado lo destacaste, pero lo preguntan también ahora, ¿cuál fue la labor que desempeñó Prat como abogado en defensa de su amigo Uribe, me parece, ¿no? Sí, la verdad las cosas que, bueno, él efectivamente defendió a su mejor amigo Luis Uribe. Luis Uribe estaba involucrado en un problema con la Armada, porque él había estado en comisión en Inglaterra, según entiendo, y él contrajo nupcias sin permiso de la Armada, Luis Uribe me refiero, lo que contravenía efectivamente a los códigos que establecía la Armada, y eso obligó a su expulsión. Pero Arturo Prat, ¿no es cierto?, que se había titulado de abogado, asume la defensa de Luis Uribe y logra de alguna manera torcer esto. Finalmente es absuelto Luis Uribe, se reintegra a la Armada. Hay muchos mitos. Quisiera aclarar un tema, don Pedro Pablo, porque yo sé que muchas personas estarán pensando que por este hecho, probablemente Arturo Prat después lo castigaron, entre comillas, eh, con este bloqueo de Iquique, mandándole la Esmeralda como que era el buque más débil de la Armada. Y no es así. No tiene nada que ver. Si me permite una aclaración. Por supuesto. Los sucesos del 21 de mayo. Ya. Mucho se dice que por este juicio donde defendió a Luis Uribe, supuestamente Arturo Prat, como castigo a la Armada le habría dado el buque más malo en Iquique. Y eso no es así. ¿Ya? Lo del bloqueo de Iquique era un plan de Juan Pérez Rebolledo y tenía toda la flota de la Armada puesta ahí bloqueando el puerto. El blindado Cochrane, el Blanco Encalada, la corbeta Esmeralda, la Covadonga, etc. Y entonces ordena un ataque sorpresa hacia el Callao, dejando justamente a la Esmeralda y a la Covadonga como parte del bloqueo en Iquique. Pero no es porque fuera un castigo a Arturo Prat, simplemente una jugada táctica, nada más que eso. Quería tener a los marinos más experimentados para este tipo de ataques hacia el Callao y dejar, por esos motivos técnicos, a Arturo Prat y Carlos Condel en Iquique. Nada más que por eso, no es por un tema de venganza, porque la Armada recordó este hecho, no. Hay mucha mitología al respecto, pero no es así. ¿Ya? Y sin duda que ese fue un caso importante para Arturo, pero no solamente ese, hay que recordar que tenía un estudio jurídico en Valparaíso, él sentó las bases del Código Marítimo, ¿no es cierto? De alguna manera tuvo, a pesar de los pocos años, una nutrida actividad en el ámbito jurídico Arturo Prat, tomando en cuenta que vivió solamente 31 años, o sea, de hecho, muy poco, pero es un dato a destacar. Y sí, y que adicionalmente no alcanzó a ejercer la profesión tampoco Como mucho tal, tiempo. claro, Sí, no mucho. fue más tiempo marino que abogado, pero fue abogado y ese tesón que tiene es el que nos debe servir de ejemplo a todos los que ejercemos esta noble profesión. No rendirse nunca. Por eso que también es muy importante para el Colegio de Abogados y por eso que todos los años lo hacemos, hacer alguna ceremonia o intervenir en algún acto en que se le rinda homenaje a Arturo Prat. Fue un abogado con un tesón que nos tiene que servir de ejemplo a todos. Bueno, es el tiempo que teníamos asignado, Francisco. Muchísimas gracias nuevamente en nombre del colegio, en nombre mío, naturalmente en nombre de todos los que nos están viendo y oyendo, por tu interesante charla. Ha sido, como siempre, no solo educativa, sino que además muy entretenida. Yo siempre pienso que vamos a tener muy pocos asistentes a esta charla y siempre me sorprende que hay bastantes más de lo que yo habría pensado. No tantos tal vez, pero tenemos una bastante buena concurrencia. Y por eso les quiero agradecer a todos los que han estado presentes su asistencia hoy día y los dejamos invitados, por supuesto, a que sigan asistiendo al ciclo los martes al colegio, en que tenemos variados temas que vamos a exponer, naturalmente no tan entretenidos como estos que estamos oyendo hoy día. Muchísimas gracias, Francisco, y muy buenas tardes a todos. Reitero mis agradecimientos al Colegio de Abogados, a usted, a todo el equipo, por esta instancia de poder ser partícipe de alguna manera en esta semana de las glorias navales. Que estén muy bien y muchas gracias nuevamente por la instancia. Muchas gracias a ti. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.